En el video anterior tú aprendiste cómo diferentes aplicaciones, tales como BitTorrent, Skype y la web, se comunican por Internet utilizando un flujo de bytes bidireccional y confiable. Se necesitan muchas piezas diferentes que trabajen juntas para crear un modelo de comunicación confiable para nuestras aplicaciones. Pero aún así, empleamos una gran variedad de aplicaciones diferentes en Internet, las cuales mandan diferentes tipos de datos a diferentes velocidades. Existen similitudes sorprendentes en la manera que las aplicaciones mandan y reciben datos. Por ejemplo, las aplicaciones quieren mandar datos o recibir datos sin preocuparse sobre el camino o ruta que los datos toman a través del Internet. Casi todas las aplicaciones quieren estar confiados que sus datos serán correctamente entregados, sin ninguna pérdida o datos corruptos, y automáticamente retransmitidos, si es el caso, hasta que sean recibidos correctamente. Los primeros pioneros de Internet crearon el modelo de Internet de 4 capas para describir la jerarquía de operación que formó el Internet, de tal manera que las aplicaciones pueden reutilizar los mismos bloques constructivos una y otra vez sin tener que crearlos desde cero para cada aplicación. El concepto de capas es un concepto importante y frecuentemente utilizado en redes. Lo veremos de muchas maneras a lo largo de este curso. Echemos un vistazo de qué hace cada capa del modelo de Internet de 4 capas. Esto nos ayudará a recordar que todas las capas están ahí para habilitar a las aplicaciones en los host terminales a comunicarse de manera confiable. Para explicar cómo trabaja, empezaremos de la capa de abajo. Veremos que cada capa tiene una responsabilidad diferente. Con cada capa se construye un servicio encima de la capa de abajo, todo esto hasta la cima, donde se tiene comunicación empleando un flujo de bytes bidireccional entre aplicaciones. Veamos la capa de enlace. El Internet está hecho de host terminales, enlaces y ruteadores. Los datos son entregados salto a salto sobre cada enlace en turno. Los datos son entregados en paquetes. Un paquete consiste de los datos que queremos que sean entregados. Además, tiene un encabezado que le dice a la red dónde tiene que ser entregado el paquete y de dónde viene, entre otras cosas. El trabajo de la capa de enlace es llevar los datos por un enlace entre nodos. Probablemente has escuchado de Ethernet y Wi-Fi. Estos son dos ejemplos de diferentes capas de enlace. La siguiente capa es, para nosotros, la capa más importante, la capa de red. El trabajo de la capa de red es entregar los paquetes de extremo a extremo a través de Internet desde la fuente al destino. Un paquete es un bloque de construcción básico en las redes. Un paquete es el nombre que le damos a una colección de datos autocontenido, además de un encabezado que se escribe que son los datos, a dónde van y de dónde vienen. Los paquetes de la capa de red se llaman datagramas. Consisten en algunos datos y un encabezado que tiene las direcciones de y hacia, justo como las direcciones de remitente y destinatario en una carta. La red le pasa el datagrama a la capa de enlace debajo de ella, indicando que manda el datagrama por el primer enlace. En otras palabras, la capa de enlace le provee un servicio a la capa de red. Esencialmente, la capa de enlace dice: si tú me das un datagrama para enviar, lo transmitiré por un enlace para ti. El otro extremo del enlace es un ruteador. La capa de enlace del ruteador acepta el datagrama del enlace y se lo pasa a la capa de red del ruteador. La capa de red en el ruteador examina la dirección destino del datagrama y es responsable de enrutar el datagrama un salto a la vez hacia su destino final. Esto lo hace mandando el datagrama a la capa de enlace de nuevo para llevarlo por el siguiente enlace, y así sucesivamente hasta alcanzar la capa de red en el destino. Nota que la capa de red no le interesa el cómo la capa de enlace manda los datos por el enlace. De hecho, diferentes capas de enlace trabajan de maneras muy diferentes. Ethernet y Wi-Fi son claramente muy diferentes. Esta separación de problemas entre la capa de red y la capa de enlace nos permite enfocarnos en el trabajo de cada una de ellas, sin preocuparnos de cómo funcionan las demás capas. Esto además significa que una capa de red tiene común
tiene en común la manera de platicar a muchas diferentes capas de enlace, lo cual simplifica el mandar los datagramas a la capa de enlace. Esta separación de problemas es posible debido a la modularidad de cada capa y a una API bien definida con la capa inferior. En el Internet, la capa de red es especial. Cuando mandamos paquetes al Internet debemos usar el protocolo de Internet, es el protocolo IP, que mantiene al Internet pegado. Aprenderemos más sobre los detalles de IP, pero por ahora es suficiente saber algunos conceptos básicos de IP. IP hace su mejor esfuerzo para entregar nuestros paquetes en el otro extremo, pero no hace ninguna promesa. Los paquetes IP pueden perderse, pueden ser entregados fuera de orden y pueden corromperse. No hay ninguna garantía. Esto puede parecer una sorpresa. Cuando los paquetes no tienen garantía de ser entregados, bueno, si una aplicación quiere una garantía de que sus datos serán retransmitidos cuando sea necesario y que serán entregados a la aplicación en orden y sin corrupción, entonces se necesita otro protocolo corriendo sobre IP. Ese es el trabajo de la capa de transporte. La capa de transporte más común es TCP o el protocolo de control de transmisión. Probablemente escuchaste de TCP/IP, el cual es cuando una aplicación usa ambos TCP e IP juntos. TCP se asegura que los datos mandados por una aplicación a un extremo del Internet han sido correctamente entregados, en el orden correcto, para las aplicaciones en el otro extremo del Internet. Si las capas de red tiran algunos datagramas, TCP los retransmitirá múltiples veces si es necesario. Si la capa de red entrega fuera de orden, tal vez dos paquetes siguieron diferentes caminos hacia su destino, TCP los pondrá de nuevo en el orden correcto. En videos posteriores aprenderemos acerca de cómo funciona TCP y qué es. Por ahora, lo importante es recordar que TCP provee un servicio a una aplicación garantizando una entrega de datos correcta y garantizada, corriendo encima de un servicio de la capa de red, el cual provee un servicio de entrega de datagramas no confiable. Como estoy seguro que ustedes se imaginan, las aplicaciones como los clientes web o un cliente de correo electrónico encuentran TCP muy útiles. Empleando TCP, nos podemos asegurar que los datos son entregados de manera correcta. No tenemos que preocuparnos acerca de implementar todos los mecanismos dentro de la aplicación. Se pueden tomar las ventajas del gran esfuerzo que algunos desarrolladores han puesto para implementar de manera correcta TCP y reutilizarlos para entregar los datos correctamente. Reutilizar es otra gran ventaja de las capas. Pero no todas las aplicaciones necesitan que los datos sean entregados de manera correcta. Por ejemplo, si una aplicación de videoconferencia manda pequeños paquetes de video, no existe un punto para el cual nosotros tengamos que esperar a que los paquetes sean retransmitidos múltiples veces. Lo mejor es seguir adelante. Algunas aplicaciones no necesitan un servicio como TCP. Si una aplicación no necesita una entrega confiable, puede utilizar un protocolo mucho más simple, como UDP o protocolo de datagrama de usuario, en lugar de TCP. UDP solo agarra los datos de la aplicación y se los entrega a la capa de red para la entrega sobre el enlace. Finalmente, tenemos la capa de aplicación encima del modelo de 4 capas. Existen, por supuesto, muchos miles de aplicaciones que utilizan el Internet.
Mientras cada aplicación es diferente, puede reutilizar la capa de transporte empleando una API bien definida de la capa de aplicación hacia el TCP o un servicio de UDP que puede estar debajo. Como hemos visto en el video anterior, las aplicaciones típicamente quieren un flujo de datos o de bytes confiable bidireccional entre dos extremos. Ellos pueden mandar sobre este flujo de bytes lo que ellos quieran, y las aplicaciones tienen un protocolo propio que define la sintaxis y la semántica de los datos que siguen el flujo entre los dos puntos. Por ejemplo, como vimos en el último video, cuando un cliente web pide una página de un servidor web, el cliente web manda una petición GET. Este es uno de los comandos del protocolo de transferencia de hipertexto, o HTTP. HTTP dicta que el comando GET se manda como una cadena ASCII a lo largo conjuntamente con el URL de la página que está siendo pedida. Para la capa de aplicación, la petición GET se manda directamente a su par en el otro extremo, la aplicación del servidor web. La aplicación no necesita saber cómo llegó ahí o cuántas veces tuvo que ser retransmitido. En el cliente web, la capa de aplicación maneja la petición GET hacia la capa TCP, la cual provee el servicio de asegurarse que sea correctamente entregado. Esto lo hace utilizando los servicios de la capa de red, lo cual en turno utiliza los servicios de la capa de enlace. Hemos dicho que cada capa se comunica a su capa par. Esto significa que cada capa solo se comunica con la misma capa en el otro extremo del enlace o de Internet, sin importar cómo las capas debajo llevaron los datos hacia allá. Los ingenieros de red encuentran conveniente arreglar todas las funciones que hacen el Internet en capas. En la cima está la aplicación, tal como BitTorrent de Skype o el World Wide Web, el cual platica con su capa par en el destino, cuando la aplicación tiene datos que enviar, y manda los datos a la capa de transporte. Cuando la aplicación tiene datos que enviar, se lo manda a la capa de transporte, la cual hace el trabajo de entregarlos de manera confiable o no al otro extremo. La capa de transporte manda los datos al otro extremo, mandando los datos a la capa de red, la cual tiene el trabajo de partir los datos en paquetes, los cuales cada uno con la dirección destino correcta. Finalmente, los paquetes son enviados a la capa de enlace, lo cual tiene la responsabilidad de entregar los paquetes de un salto al siguiente a lo largo del camino. Los datos hacen su camino salto por salto de un routador al siguiente. La capa de red retransmite de un ruteador al siguiente una vez, de uno en uno, hasta que alcanza el destino. Entonces, una vez en el destino, los datos se pasan hacia las capas superiores hasta que alcanzan la capa de aplicación. El modelo de 4 capas puede ser resumido de la siguiente manera. La capa de aplicación trata de generar un flujo de bytes confiable bidireccional entre dos aplicaciones utilizando semánticas específicas de cada aplicación, como lo hace HTTP o BitTorrent, etc. La capa de transporte garantiza una entrega de datos en orden y correcta de extremo a extremo, y también tiene control de la congestión.
La capa de red entrega datagramas de extremo a extremo, haciendo una entrega de mejor esfuerzo sin garantías, y debe de utilizar el protocolo de Internet o protocolo IP. La capa de enlace entrega los datos sobre un solo enlace entre dos hosts o ruteadores, o un host o ruteador. Ahora que hemos visto qué son las 4 capas, terminemos con 2 cosas extras que necesitas saber. Lo primero es que IP es comúnmente conocida como la cintura delgada del Internet. Esto es porque si quiero usar el Internet, necesito utilizar el protocolo Internet y no tengo otra opción. Pero tenemos muchas opciones posibles para la capa de enlace. IP corre sobre muchas capas de enlace como Ethernet, Wi-Fi, DSL, 3G celular y demás. Sobre la capa no confiable de IP podemos escoger muchas capas de transporte. Ya hemos visto TCP y UDP. Existe también RTP para datos de tiempo real y muchas otras también. Y por supuesto existen miles de aplicaciones diferentes que podemos utilizar. La segunda cosa que debes de saber es que en el 1980 la Organización Internacional de Estándares, o ISO, creó un modelo de 7 capas para representar cualquier tipo de red. Se llamaron el modelo OSI o modelo de 7 capas de interconexión de sistemas abiertos. No gastaremos tiempo en ello en este curso, ya que ha sido reemplazado por el modelo de Internet de 4 capas. Si tú estás interesado, encontrarás muchos libros de texto y Wikipedia que describen con mucho detalle las 7 capas. El modelo de 7 capas define las capas que son combinadas con las 4 capas, con el modelo de 4 capas de Internet. Por ejemplo, nosotros llamamos la capa de enlace OIL de manera separada. Se define un formato de trama y la capa física que define las cosas como los niveles de voltaje en el cable o las dimensiones físicas del conector, etc. La capa de red es, digamos, la misma. La capa de transporte y la capa de aplicación son representadas por 2 capas en el modelo OSI. Estas son ejemplos comúnmente utilizados de los protocolos de Internet y cómo se mapean en el esquema de numeración OSI. En la actualidad, solo nos queda el sistema de numeración OSI. Probablemente tú escuches ingenieros de red referirse a la capa de red como la capa 3 o a la capa 2 si estamos viendo la capa que subyace de la capa de Internet. Similarmente, tú escucharás a la gente referirse a Ethernet como un protocolo de capa 2 y a la aplicación como la capa 7.